Un año para la estaca, 3 años para el campo, 3 vidas de campo para un sabueso, 3 vidas de sabueso para un caballo, 3 vidas de caballo para un ser humano, 3 vidas humanas, un ciervo, 3 vidas de ciervo para el mirlo, 3 vidas de mirlo para el águila, 3 vidas de águila para el salmón, 3 vidas del salmón para el tejo, 3 vidas de tejo para el mundo entero desde su inicio hasta su final. Ut dixit, poeta. Muy buenas y muchas gracias por acompañarme en La Senda de las Plantas Perdidas, este podcast etnobotánico donde dar voz a nuestras historias de amor y de desamor también, con un reino tan olvidado como esencial, el reino vegetal. Soy Aina Eserice, bióloga y escritora, y con el episodio de hoy damos por terminada la 10ª temporada del podcast, dedicada a las plantas y a la muerte. Y lo hacemos con un invitado excepcional que me consta que era muy esperado por mucha gente al otro lado de las ondas. Y es que en los últimos tiempos a estos árboles les han salido una cantidad de fans, entre los que yo me incluyo, astronómica. Sobre todo en tierras europeas, donde se han fraguado la mayoría de leyendas y costumbres relacionadas con ellos. Sin embargo, existen usos más recientes de estas plantas que los han convertido en una presencia invisible en hospitales del mundo entero. Así que es posible que alguien de tu entorno haya tenido trato con ellas. Aviso, desde ya mismo, que este episodio no les hará justicia, porque podrían escribirse libros enteros sobre estos árboles. Y se han escrito, de hecho, algunos incluso me los he leído para preparar este audio. Habrá muchísimos aspectos que se quedarán fuera porque voy a centrarme sobre todo, aunque no exclusivamente, en los que lo relacionan con la muerte, que no son pocos precisamente, tanto literales como simbólicos. Tanto es así que pronto verás por qué no hay planta mejor que ella para cerrar esta temporada. Con todos nosotros, hoy, por fin, los tejos y su fascinante relación con la muerte. Imaginemos la siguiente escena. Roma, siglo II de la era común, bajo el mandato del emperador Adriano. En las calles de la ciudad empiezan a aparecer ejemplares escritos en rollos de papiro de una obra titulada Epitome Rerum Romanarum, o Compendio de las hazañas romanas. Entre las muchas gestas, bélicas por supuesto, incluidas, aparece la Bellum Cantabricum et Asturicum, guerra librada en el noroeste de la península ibérica entre el año 29 y el 19 antes de la era común, para someter a los pueblos que por aquel entonces vivían allí. Quien consultase el capítulo dedicado a esta guerra habría leído las siguientes líneas. Cercados en el monte Medulio por los romanos, que habían abierto a su alrededor un profundo foso de 15.000 pasos de radio, y atacados en todas direcciones, los bárbaros, reducidos al último extremo, anticiparon su muerte en un banquete con el fuego, la espada y un veneno que comúnmente exprimían del árbol llamado tejo, librándose así la mayor parte de este pueblo de la esclavitud que le amenazaba. Si echas 4 cuentas, es evidente que el autor del compendio, conocido como Floro, no había sido testimonio ocular de este conflicto sucedido más de un siglo antes. Y si buscas en un mapa la ubicación de este Monte Medulio, no lo encontrarás por ninguna parte, pero sí varios artículos que intentan ubicarlo en León, en Galicia, en Santander y así. Sin embargo, es el papel del tejo y su empleo como veneno para evitar un destino que a ojos de los vencidos era peor que la muerte, aquello que todavía hoy sigue vivo en el imaginario colectivo. El tejo, taxo o taxus en latín, ya había aparecido antes en crónicas bélicas romanas. En las guerras gálicas de Bello Gálico, Julio César había relatado el suicidio, tejo mediante, de uno de los reyes del pueblo de los eburones, que vivían en tierras que hoy se hallan sobre todo en Bélgica y los Países Bajos. Con todo, estas no son las primeras menciones de nuestro árbol estrella en literatura grecorromana antigua. Unos siglos antes, ya el griego Teofrasto lo incluía entre las plantas de hoja perenne, explicando que se trataba de un árbol de montaña, que no bajaba nunca a las llanuras, amante de la sombra
que fructificaba muy tarde y echaba un fruto redondo algo mayor que un haba, de color rojo y blando. Y dicen que, si los animales de carga comen las hojas, mueren, mientras que los rumiantes no sufren daño. También los hombres a veces consumen el fruto, que es dulce e inofensivo. Aunque Teofrasto tiene razón en un montón de cosas, lo del fruto dulce e inofensivo es, discutible. En primer lugar, porque técnicamente los tejos no dan fruto. Y, en segundo lugar, porque lo de dulce e inofensivo solo es aplicable a una parte de esta estructura, que fruto parece pero no es. Bien, por partes. Los tejos, al igual que los enebros o los pinos que ya han desfilado por este podcast, pertenecen al grupo vegetal conocido como gimnospermas, que son plantas de aparición tan antigua que es que todavía no habían inventado las flores. Y en términos botánicos tiquismicosos, sin flor no hay fruto posible, sino otra cosa distinta. Cuando Teofrasto habla del fruto del tejo y lo define como rojo, dulce e inofensivo, está describiendo lo que en botánica conocemos como el arilo de estos árboles, que les sirven como medio para atraer y recompensar a sus principales dispersores, que hoy en día son ciertas especies de pájaros, entre las que destacan zorzales o mirlos, aunque sabemos que también hay otros animales que lo consumen en menor medida, como los tejones. Y este arilo, que no es una baya pero lo parece, se ve reflejado también en el nombre científico del tejo europeo. Nuestro tejo es Taxus, como ya lo era para los romanos, baccata. Cuando echas un vistazo a la bioquímica del tejo, pronto te darás cuenta de que el arilo es la única parte de estos árboles que puede definirse como inofensiva, porque el resto de la planta tiene una batería de defensas químicas de lo más eficaz. Los compuestos tóxicos en cuestión son una serie de alcaloides conocidos como taxinas, que afectan sobre todo a nivel cardiovascular y cuya ingesta en cantidad suficiente puede resultar letal. Por suerte, y a diferencia de lo que pasaba con las cicutas, actualmente los casos de envenenamiento en humanos por tejos son muy raros. La mayoría de intoxicaciones además suelen darse por consumo de hojas, y yo diría que estas son adrede, porque no hay forma posible de confundir el follaje del tejo con ninguna verdura comestible, no. Y aunque las dosis no sean altísimas, tampoco son diminutas. Se estima que la dosis letal está en unos 50-100 gramos de hoja fresca. Y si te pones a pesar, verás que, uno no se envenena con hoja de tejo porque se confundió sin querer y no sabía lo que hacía. Sí puede haber accidentes con las semillas, cuando algún crío no solo se come el arilo, sino que decide masticar la semilla interior, pues si no se mastica, en principio no intoxica. Lo que pasa es que, según leo, tiene un sabor muy malo, así que lo normal es que nada más empezar a mordisquearla, la escupas rápidamente. Quienes sí se envenenan sin querer, pobres, llegando a desenlaces fatales con mayor facilidad que los humanos, son ciertos animales. Y aquí sí toca darle la razón a Teofrasto, cuando comentaba que no todos son igualmente sensibles a los efectos tóxicos del tejo. Hoy sabemos, por ejemplo, que los caballos son especialmente vulnerables a los alcaloides taxísticos, mientras que rumiantes, como las vacas, lo serían menos. Hay ciertos animales que parecen incluso disfrutar comiéndose a esta planta, como las cabras. La toxicidad del tejo es asunto conocido no solo en el ámbito europeo. Entre los tamazigh o bereberes del norte de África, este árbol se ha descrito como el árbol venenoso por antonomasia. Y entre las múltiples teorías que han brotado a su alrededor, una de las más tempranas relaciona el nombre latín del tejo con el término que hoy designa a las sustancias venenosas. Así lo relata Plinio el Viejo, siglo I de la Era Común, al comentar que hay quien asevera que los venenos, que actualmente denominamos tóxica, con que se untan las flechas, antaño se llamaban táxica, en referencia a este árbol. Vale, te has dado cuenta, ¿no? La referencia atañe a venenos de flecha, una categoría etnobotánica que ya ha salido muy a menudo en esta temporada del podcast. Y si bien he buscado pero no he encontrado referencias sólidas, fuentes primarias que me confirmen este uso como veneno para enervolar flechas, la relación de Taxus con el tiro con arco, tanto para cazar como para luchar, es tan íntima como muy, muy antigua. El 19 de septiembre de 1991 amaneció sereno en los Alpes de Ötztal. Un buen día para salir de excursión. Al parecer era también un buen día para tropezarse con cadáveres atrapados en el hielo.
algo que debió de sorprender a la pareja de excursionistas alemanes que se encontraron con el cuerpo en cuestión. Mayor debió de ser su sorpresa cuando los análisis revelaron que, lejos de ser un montañero fallecido recientemente, el cadáver pertenecía a un hombre de unos 45 años de edad que había respirado por última vez hacía más de 5.000 años. La información científica que nos ha brindado el cuerpo momificado de este hombre, hoy conocido como Ötzi, es tan abundante como valiosa, pero hoy te invito a fijarte en algunos de los objetos que se recuperaron junto al cadáver, a saber, un hacha y un listón de madera largo y fino. Este palo, de 1,82 m de longitud, se ha interpretado como un arco a medio terminar, algo que tiene sentido si consideras que también se recuperó una aljaba o carcaj con flechas. Y al analizar la identidad de la madera del arco, esta resultó ser de tejo. Pues recordarás que, así como no todos los árboles son iguales, tampoco lo son sus respectivas maderas, y las características de cada una de ellas las convierte en más o menos idóneas para determinados usos. Y si hay un empleo que hayamos asociado a la madera de tejo, un empleo que requiere una gran resistencia a la flexión sin fracturarse, esa es la elaboración de arcos. Hasta el punto de que los nombres para el árbol y para el arco son idénticos en muchas lenguas. El tiro con arco es una tecnología muy antigua, cuyos orígenes se hunden en la noche de los tiempos. No sabemos exactamente en qué momento la inventamos, si fue una invención singular que se transmitió a lo largo y ancho del planeta o si la descubrimos en distintas ocasiones, pero los hallazgos de que disponemos apuntan a que la caza con arco ya existía en Sudáfrica hace unos 60.000 a 70.000 años. En cambio, los arcos más antiguos que hemos encontrado, enteros y reconocibles como tales, tienen unos 8.500 años de antigüedad y se encontraron en Dinamarca. Estos arcos no estaban hechos de tejo, árbol que por aquel entonces es que ni siquiera crecía por aquellas tierras, sino de olmo montano llamera, Ulmus glabra. Sin embargo, apenas asoma el tejo como materia para arcos, desbanca rápidamente todas las demás. Al menos así parecería indicarlo el registro arqueológico, que nos regala los primeros arcos de tejo, a día de hoy al menos, en el yacimiento ibérico de La Draga, en Bañolas, y fechados hacia el 5.000 a 5.300 antes de la era común. Prácticamente todos los arcos encontrados en yacimientos prehistóricos eurasiáticos posteriores a estas fechas están hechos con madera de tejo. Curiosamente, las comunidades que usaban aquellos arcos ya eran principalmente agrícolas y la caza habría aportado más bien pocas calorías a la dieta. Pero aquí ya cabe la posibilidad de que esta actividad adquiriese un valor social, político o simbólico que trascendiese su mera utilidad, entre comillas, práctica. La etnografía nos revela que hay otros muchos pueblos que sí practicaban la caza de subsistencia y empleaban madera de tejo para sus arcos, como los Ainu en el norte de Japón y parte de Rusia, Hokkaido, Sajalín. Entre los Ainu se considera que la madera no es un material inerte, sino que está ahita de kamui, término que suele traducirse como divinidad o espíritu, y que éste puede transformarse cuando alguien emplea la madera para elaborar un objeto con ella. Como es natural, el tejo local, que es Taxus cuspidata o Rarmani, tenía un camuy asociado, femenino, y su madera era una de las principales ligadas a la fabricación de arcos, pero también de un instrumento ceremonial empleado para ofrecer libaciones de vino de cereales a la divinidad, instrumentos conocidos como ikupasui. Asimismo, muchos de los pueblos que habitaban en tierras cerca de la costa pacífica norteamericana, donde crece otra especie de tejo, Taxus brevifolia, usaban su madera para fabricar arcos, entre otros utensilios, como palos de cavar, mangos de herramientas, cuñas o incluso lanzas para cazar ballenas. Con todo, el vínculo más estrecho entre los arcos, el tejo y la muerte está ligado a la guerra. De hecho, las primeras representaciones visuales que tenemos de conflictos armados entre seres humanos se hallan en el arco mediterráneo de la península ibérica, en una serie de yacimientos de arte rupestre en los que aparecen, entre otros motivos artísticos, batallas, emboscadas, ejecuciones o peleas. Y las figuras suelen ir armadas con arcos de tejo. Es perfectamente posible, dado que las fechas coinciden con esos primeros hallazgos de arcos de tejo en yacimientos ibéricos.
Sin embargo, no fue hasta el medioevo inglés, cuando Taxus se convirtió en el arma por excelencia de una nación entera, que apostó durante siglos por los arqueros como piezas clave de su estrategia militar. El arma por antonomasia de estos cuerpos armados, realmente temible por su alcance y precisión, era un arco conocido como longbow, literalmente arco largo, cuya longitud podía superar los 2 metros, de ahí su nombre. Y si bien podías construir arcos con otras maderas, todo arquero aspiraba a que su longbow estuviese hecho con la reina de las maderas de arco, extraída del tejo. Así lo declara, por ejemplo, uno de los primeros manuales en inglés de tiro con arco, conocido como Toxophilus, literalmente amante del arco, publicado en 1545 por el tutor de la reina Isabel I de Inglaterra, Robert Ascham. El tejo, entre todas las cosas, es aquello de lo que debería estar hecho un arco. Con todo, no todos los arcos de tejo son iguales, ni ofrecen las mismas prestaciones al tirador, sino que mucho depende de qué madera concreta se escoja. Los arcos más potentes y de mayor calidad son aquellos que le sacan partido a una peculiaridad de todo árbol de verdad de la buena, bueno, de casi todos. A saber, que existen 2 tipos de madera en cada tronco. Uno más interior, que conocemos como duramen, constituido por células muertas y completamente inertes, y otro más externo, denominado albura, que está formado por los últimos años de crecimiento del árbol, inmediatamente debajo de la corteza. Estos 2 tipos de madera no solo desempeñan funciones fisiológicas diferentes en el árbol, sino que pueden tener un aspecto e incluso características mecánicas distintas. Y me preguntarás, ¿y por qué nos interesa todo esto? Muy fácil, porque cada una de las partes de un arco está sometida a tensiones y requerimientos mecánicos distintos, algo que se entiende fácilmente si te imaginas con un arco en las manos y tensas la cuerda. Fíjate que este movimiento, en apariencia tan tonto, le exige a la parte externa del arco que estire, que se distienda, mientras que la parte interna tiene que comprimirse. Si tu arco está hecho de un trozo de madera que va bien en distensión, pero no tanto en compresión o viceversa, sus prestaciones sufrirán un poco o un mucho en consecuencia. Y en algún momento de los primeros siglos de nuestra era, como tarde al menos, algún brillante arquero, refiriéndome aquí al fabricante de arcos, se dio cuenta de que en todo tronco de tejo coinciden 2 materiales extremadamente resistentes y dotados de características ideales. Una albura perfectamente elástica, capaz de arquearse y distenderse sin dificultad, y un duramen que se comprime sin el menor problema. De ahí que los mejores arcos no estén hechos a partir de la pálida albura del tejo o de su duramen más rojizo, sino que son instrumentos con madera de frontera, en el lindar entre albura y duramen, para aprovechar al máximo las habilidades de cada una de ellas. Así consigues longbows que te permiten disparar a distancias que, en función del tipo de flecha, que eso también impacta en el resultado final, pueden superar los 300 metros en manos de arqueros expertos y entrenados, porque al parecer se requería y se requiere mucho entrenamiento. El desarrollo y adopción de estos arcos largos en Inglaterra para propósitos bélicos parece haber sido un proceso gradual, aunque hay opiniones de todo tipo al respecto, que dio frutos, o sea, victorias, decisivos a partir de finales del siglo XIII. En 1298, por ejemplo, los ingleses ganaron la batalla de Falkirk contra los escoceses liderados por William Wallace, que te suena, sí, por la peli de Braveheart. Y esta victoria suele interpretarse, al menos en parte, como mérito de los arqueros del ejército inglés y sus longbows. Estos cuerpos de arqueros llegarían a convertirse en el grueso de las tropas en algunas de las batallas más importantes de los siglos sucesivos. Ahora, considera que la vida útil de un arco no es eterna. La madera se golpea, se daña y termina por romperse. Cada arquero, además, no iba equipado con un único arco, sino al menos 2 o 3 para tener un arma de repuesto en caso de necesidad. A esto añádele que durante siglos se animó a prácticamente toda la población inglesa, al menos la mitad masculina de una cierta edad, a ejercitarse en el tiro con arco de forma continua desde muy jóvenes. Y con animar quiero decir que llegaron a promulgarse leyes y estatutos que convertían esta práctica en obligación, pudiendo ser multado, no sé si incluso arrestado, si te escaqueabas un domingo o una fiesta religiosa de guardar. Si echas 4 cuentas, mal hechas incluso, te darás cuenta de que la cantidad de madera que resultaba necesaria para fabricar
todos estos arcos era bárbara, y su obtención, como puedes imaginar, suponía la muerte del tejo en cuestión. Y las cantidades de Taxus baccata que fueron sacrificadas para transformarse en longbows son realmente escalofriantes, pues estamos hablando de millones y millones de arcos. Cierto es que no eran solo los ingleses quienes talaban tejos para fabricar arcos. Así, por ejemplo, nos consta que el 15 de junio de 1396 el rey de Navarra, Carlos III, ordenó el pago de 4 libras y 17 sueldos a Martín Ballestero, quien había ido a los montes de Amézcoa y de Burunda a tallar tachos para hacer arcos de ballesta. Y en el Diario del Descubrimiento, que recoge la llegada de Cristóbal Colón a las Américas, al hablar sobre los arcos de los nativos, estos se describen como tan grandes como los de Francia e Inglaterra, y parecíale que los arcos eran de techo y que hay oro y cobre. Esta mención, en un texto que es en buena parte un ejercicio de marketing para relatar lo ricas y valiosas que son las tierras recién descubiertas, fíjate que junto al tejo se menciona oro y cobre, esto solo tiene sentido si asumimos que los arcos de tejo eran conocidos, valorados y empleados en las coronas hispánicas. Pese a ello, los datos que he visto sugieren que el mayor impacto sobre las poblaciones de Taxus fue debido sobre todo a los ingleses. De hecho, los tejos nacidos en Gran Bretaña pronto dejaron de cubrir la demanda nacional y germinaron redes comerciales realmente impresionantes que exportaban listones de madera a miles desde tierras de la actual Italia hasta el Báltico Oriental, pasando por Alemania, Austria o Suiza. Para que te hagas una idea, a principios del siglo XVI, Enrique VIII, el de fama Tudor, sí, parece haber comprado a Venecia nada más y nada menos que 40.000 listones de madera de tejo. Como puedes imaginar, estos volúmenes de extracción no eran sostenibles, y menos para un árbol de crecimiento tan extremadamente lento como es Taxus baccata. Año tras año, siglo tras siglo, las poblaciones de tejo fueron disminuyendo, árboles sacrificados para convertirse en armas de guerra, muertes que procuran muerte. A partir del siglo XVI, el longbow fue abandonándose como arma predilecta en favor de armas de fuego, que en aquel momento todavía eran muy rudimentarias. Y hay quien plantea que ello fue, al menos en parte, debido a la escasez de listones de tejo adecuados para fabricar arcos, en las cantidades que requería el Estado inglés al menos. Sea como fuere, imagino que los tejos que se salvaron de la depredación debieron de suspirar de alivio cuando todo aquello quedó en pausa. Con todo, no te creas que las amenazas humanas para los tejos han desaparecido totalmente en la actualidad, aunque ya no los busquemos para convertirlos en arcos, sino en medicinas. Pero para explicártelo tendremos que alejarnos de Europa para conocer a otros taxus que enraizan allende los mares y los montes. A la sombra de las cumbres más altas del mundo todavía crecen tejos considerados sagrados, que no deben dañarse si quieres evitar que tu familia sufra las consecuencias. Se decoran casas con ramas de tejo durante fiestas religiosas, o se llevan en procesiones, o se esgrimen objetos de madera labrada para ahuyentar a malos espíritus, o se enrojecen las frentes de los brahmines con el jugo obtenido a partir de su corteza. En los Himalayas, los seres humanos llevan milenios conviviendo con los tejos de larga vida, y muchas etnias siguen usándolos en su vida diaria, ya sea plantado en las lindes de los campos, convertido en mangos de cuchillos, palos de cavar o azadas, o preparados como medicina tradicional para combatir catarros, problemas gastrointestinales o incluso como afrodisíacos. Hemos convivido con ellos durante milenios, sí, pero si nos acercamos un poco más y echamos un vistazo a esta relación, vemos que esta ha cambiado en los últimos tiempos, y no para mejor precisamente. Las prácticas tradicionales contemplaban una recolección de corteza en cantidades más bien comedidas, sin abusar de cada árbol, y dejando siempre una proporción de ejemplares, a menudo los más grandes o los más viejos o los más vigorosos, en paz, llegando incluso a sacralizarlos. Ahora, en cambio, la recolección se ha vuelto mucho más rapaz, extrayendo repetidamente de un mismo árbol más de lo que éste puede dar de forma sostenible. Y si antaño era sobre todo la corteza, la parte del árbol que más llamaba nuestra atención, ahora ni siquiera las hojas se escapan. Se estima que
Solo en el año 1994, desde la India, se exportaron unas 5.500 toneladas de hojas. Y esto teniendo en cuenta que cada árbol puede ofrecer una cosecha media de 15 a 25 kilos en peso fresco, equivaldría a cosechar las hojas de más de 200.000 tejos en un año. Durante el lustro entre 1995 y 2001, y limitándonos a una única provincia en China, el Yunnan, las estimaciones aventuran que se recolectaron entre 5.000 y 10.000 toneladas de corteza y 2.000 toneladas de hoja de los tejos locales. El principal afectado de esta locura, que empezó durante la década de los años 90, fue el tejo del Himalaya Oriental, conocido como Taxus wallichiana o wallichiana, aunque existen otras especies como Taxus mairei o Taxus contorta, que también crecen en la zona y que las etnias locales no distinguen entre sí. Curiosamente, el motivo de tanto interés y de tan poca consideración hacia las poblaciones de Taxus, debemos buscarlo muy lejos de los Himalayas, pues fue un descubrimiento médico que tuvo lugar décadas atrás en otro rincón del mundo donde crecían y crecen tejos milenarios, en Estados Unidos. Fue allí donde en 1963 averiguamos que el extracto de corteza del tejo que crece en la costa pacífica de Norteamérica, Taxus brevifolia, tenía actividad antitumoral. La molécula responsable de esto se conoce como taxol o paclitaxel. Taxol se convirtió en el nombre patentado del fármaco. Químicamente distinta de los alcaloides que otorgan a los tejos su toxicidad, el paclitaxel es un taxano que les sirve a los tejos para protegerse contra patógenos fúngicos en la naturaleza. Lo curioso es que esta molécula también es capaz de bloquear la división celular, afectando a los microtúbulos en caso de que seas fan de la mitosis y quieras saber dónde interviene este compuesto. Y tras un largo proceso de pruebas, ensayos clínicos, por fin la Food and Drug Administration, FDA estadounidense, dio luz verde al uso del paclitaxel en el tratamiento de algunos cánceres, primero el de ovario y luego el de mama, a partir de 1992. ¿Todos felices y contentos? Bueno, los tejos en cuestión no demasiado si consideras que para tratar a un único paciente necesitabas una cantidad de paclitaxel equivalente a entre 3 y 4 árboles de Taxus brevifolia. Mal fatal. ¿Solución? Pues intentar por todos los medios localizar o inventar formas alternativas de aprovisionamiento que no gravasen tan duramente las poblaciones naturales de los tejos americanos. Al cabo de poco se perfiló una de las primeras soluciones: conseguir sintetizar este paclitaxel a partir de una molécula precursora que podía extraerse de partes de Taxus cuya recolección resultaba menos dañina para el árbol en comparación con la corteza, las hojas. Mejor todavía, esta molécula no solo se encontraba en el tejo del Pacífico americano, sino también en otras especies de tejos, como el europeo o también nuestro amigo, el tejo de los Himalayas orientales. Y así fue como, durante unos años, los tejos en China, en Nepal y la India se convirtieron en víctimas de su propio éxito medicinal, hasta que autoridades y organismos internacionales lo consideraron digno de protección y regularon su comercio en el 95. El aprovisionamiento de paclitaxel, así como la búsqueda de alternativas o de moléculas similares que proporcionen beneficios iguales o mayores con menos limitaciones, todavía es un frente de investigación abierto, pues la producción de taxanos antitumorales hoy en día sigue dependiendo sobre todo de fuentes naturales, fundamentalmente tejos. Y aunque se han establecido plantaciones de Taxus con tal fin, lo cierto es que en varias partes del mundo, como China o distintos países del sureste asiático, siguen recolectándose ejemplares silvestres para obtener material de forma rápida. Y es muy difícil cuantificar, ya no digamos regular, este tipo de actividad, que es una tarea pendiente y muy urgente, diría yo, y evidente incluso para la persona más vegetófoba del mundo, porque pretender que los tejos salven vidas humanas sin extender ayuda recíproca, esforzándonos por proteger y cuidar a aquellos que nos sanan, me parece un sinsentido total. Ahora, desde que descubrimos la existencia y los efectos de los taxanos antitumorales, los tejos se han visto vestidos un poco como con capa de superhéroe. Y es una fama esta que contrasta con la imagen bastante más oscura que encontramos en las fuentes occidentales de siglos pretéritos. Ovidio, en sus Metamorfosis, siglo I, ya había descrito el camino cuesta abajo y cubierto de tejos tristes que lleva hasta el río Estigia, donde descienden las almas de los muertos. Y Plutarco,
en su obra Moralia, menciona ya que hay quien nos dice que el tejo, especialmente cuando está en flor, mata a quien duerme bajo su sombra. Sí, es verdad, no todas las citas son totalmente negativas. Así, por ejemplo, en la poesía castellana del siglo XVI y posteriores, cuando se mencionan los tejos de corrido en algún que otro verso, no siempre se califican con adjetivos negativos. Los hay, sí, tejos venenosos, pero también solitarios, incorruptibles o verdes, por aquello de que son perennifolios, claro. En la poesía inglesa, en cambio, a partir de un determinado momento, que se fecha hacia el siglo XVII, las asociaciones poéticas y literarias de Taxus quedan circunscritas casi únicamente a su fama de árbol fúnebre, aciago, relacionado con la muerte y los cementerios. Pues en muchos camposantos occidentales, allá donde no crece el ciprés, que es de apetencias más cálidas, se yergue el tejo, como custodio siempre verde de las tumbas. El tejo es cálido y seco en tercer grado y tiene una naturaleza tan atractiva que, si se coloca en un lugar sujeto a vapores venenosos, las mismas ramas los atraerán y absorberán. Así se concibe que los juiciosos los plantasen en tiempos pretéritos en cementerios, en el lado oeste, pues tales lugares están más llenos de putrefacción y vapores oleaginosos exhalados por las tumbas al ponerse el sol. Así escribía en 1664 el médico inglés Robert Turner en su obra Botanologia, en cuya sección dedicada al tejo aparecen a menudo menciones a los ejemplares que enraizan en cementerios. Y, trazando una curiosa relación entre la toxicidad del Taxus y los difuntos, añade: dondequiera que crezca, el tejo, es peligroso y mortal tanto para hombres como para bestias, según numerosos autores. Entonces, ¿cuánto más lo será al estar rodeado de tumbas, en las que las raíces secundarias entrarán y chuparán alimento, siendo la carne envenenada del hombre el peor veneno que existe? A pesar de todo esto, y por motivos que nunca llega a explicar, el autor termina diciendo que los tejos en los cementerios son útiles, por lo que no deberían talarse bajo ningún pretexto. No será este doctor el primero ni tampoco el último en defender la figura del tejo de cementerio, que aparece con frecuencia sobre todo en la franja atlántica europea, donde los camposantos antiguos acostumbran a yacer junto a una iglesia. Los ejemplos se cuentan a centenares, desde Asturias hasta Escocia, y muchos de ellos han adquirido fama y renombre por ser ejemplares tan majestuosos como ancianos. Conste que hay tejos de templo y de santuario en muchos otros lugares, desde Nepal y Japón hasta las tierras mediterráneas que le son propias a Taxus. Pero su vínculo cultural con los cementerios y el mundo de los difuntos es especialmente relevante en las regiones del noroeste europeo, llegando a alcanzar proporciones casi, yo diría, míticas en lugares como Gran Bretaña. Así, si en castellano es frecuente referirse a la muerte con la expresión ir a criar malvas, en Gales parece ser no menos común usar la frase ir a dormir bajo el tejo, con idéntico significado. Y cuando se ponen por escrito las leyes de Hywelda hacia el 950, en una sección dedicada al valor que se otorga a una serie de árboles que podrían ser dañados, los tejos aparecen 2 veces, como árboles comunes de los bosques, cuyo valor se fijaba en 15 peniques, y tejos santos, que en cambio se valoraban en 1 libra, cantidad que equivalía a unas 60 ovejas, un montón. Y es razonable pensar que tales tejos santos o consagrados crecían junto a iglesias o ermitas y o en los cementerios adyacentes. El porqué de este vínculo entre cementerios y tejos ha animado muchísimas conjeturas a lo largo de las décadas y de los siglos incluso. Ha habido teorías de todo tipo, tamaño y color, entre las que podemos mencionar 1. Que se plantaron para convertirse eventualmente en madera de longbows, que esta explicación no solo me parece un sinsentido, sino que está históricamente descartada. No solo hubo monarcas que lo prohibieron explícitamente, sino que nada más echar un vistazo a los números, resulta evidente que no bastarían todos los tejos de todos los cementerios de Gran Bretaña para cubrir la demanda, probablemente ni siquiera de un único año. Otra teoría, que se sembraron para tener a mano material perennifolio para decoración y procesiones, por ejemplo, los ramos de Domingo de Ramos.
La calidad de perennifolio de Taxus baccata es un punto que juega a su favor, sin duda alguna, pero plantar un árbol en un lugar tan simbólico e importante, religiosamente hablando, única y exclusivamente por ventajas prácticas, no lo acabo de ver. Como tampoco veo olivos sembrados sistemáticamente junto a iglesias mediterráneas para tener material a mano cuando llega el Domingo de Ramos. Otra teoría, al hilo de su condición perennifolia. Podemos mencionar que los tejos tenían, y según donde todavía tienen, un papel protector importante, tanto a nivel pragmático como simbólico. El tejo ha sido considerado y utilizado como escudo contra vientos, lluvias, rayos y tormentas, pero también espíritus y malos augurios, y su madera ha sido combustible de fuegos encendidos para ahuyentar lobos en los montes donde los pastores llevaban a sus rebaños. Y no resulta descabellado pensar que este papel protector fuese un factor de peso a la hora de sembrar ejemplares de Taxus junto a iglesias y cementerios, o de construir iglesias junto a ejemplares de tejo preexistentes, anteriores a la llegada del cristianismo, dado que otro posible motivo de la presencia de Taxus en tales lugares podría ser, ya que tenemos otra teoría u otro posible factor, el hecho de que son árboles tremendamente longevos, casi eternos, característica que se presta a interpretaciones simbólicas relacionadas con la vida, la muerte y el más allá. Pues los tejos, en cierto modo, parecen desafiar, casi trascender a la muerte, no solo simbólica, sino también biológicamente hablando. Diríase casi que existe un pacto tácito entre el tiempo, que discurre de forma distinta a la sombra de Taxus, y el árbol, que va perdiendo sus recuerdos de madera como pago a cambio de la inmortalidad. De ahí deriva la enorme dificultad de estimar la edad de cualquier tejo anciano, dado que a partir de un determinado momento sus troncos van vaciándose y los anillos de crecimiento acumulados a lo largo de su vida desaparecen sin dejar rastro. Al parecer, para ser eterno, conviene soltar el lastre del pasado. Pero el tiempo le enseñó a Taxus otros trucos para engañar a la muerte, y los tejos han sido alumnos excelentes, como ponen de manifiesto no solo sus habilidades, sino también su pasado profundo, que se remonta a millones de años atrás. De todos los misterios que guardan los tejos, hay uno que me intriga particularmente. ¿Quién fue el primer animalillo que se comió un arilo rojo, dulce, sabroso de Taxus? Probablemente nunca lo sepamos, pero de lo que no cabe duda es de que no fue ninguno de sus dispersores actuales, ni mirlos, ni zorzales, ni tejones, ni nada de nada. Porque cuando nacieron los primeros tejos, estos animales todavía no existían. De hecho, tardarían varios millones de años en aparecer. Y es que los orígenes de Taxus son muy antiguos. Es posible incluso que los encuentres mencionados como el género más antiguo de Europa, un dato que se apoyaba sobre el descubrimiento de un fósil de 140 millones de años, que se clasificó como un Taxus jurásica, o jurásica para más señas. Y me sabe un poco mal, pero revisiones posteriores de este espécimen han puesto de manifiesto que los caracteres preservados no nos permiten afirmar con seguridad que se trate de un Taxus y no alguno de sus primos dentro de la misma familia, pero de género distinto. A día de hoy, los fósiles más antiguos de tejos, estos sí tejos Taxus comprobados, de que tenemos noticias, se han descubierto en China y son del Cretácico superior. La horquilla temporal oscila entre los 90 y los 120 millones de años, más o menos. Para que te hagas una idea, los fósiles tradicionalmente reconocidos como pertenecientes al grupo de las aves, el famoso Archaeopteryx, aparecen en el Jurásico tardío, hace 150 millones de años. El género de los mirlos, en cambio, Turdus, se calcula que aparece hace menos de 10 millones de años. Vamos, que los tejos han tenido que componérselas sin tordos ni mirlos durante muchísimo tiempo. Así pues, los Taxus, como entidad botánica, son muy antiguos. Pero, como ya he dicho antes, los tejos poseen habilidades poco comunes que permiten a cada árbol alcanzar edades realmente notables. Los tejos son capaces, por ejemplo, de sacar nuevos retoños a partir de sus raíces. Pueden producir yemas jóvenes en cualquier parte del tronco. Al inclinarse hasta tocar tierra, sus ramas saben echar raíces en el punto de contacto.
Y en tejos con troncos huecos hemos observado cómo el árbol puede incluso desarrollar una raíz interna nueva dentro del tronco que va descendiendo hasta llegar al suelo, apuntalando al árbol y creando nuevo tejido que podrá llegar a sustituir al viejo leño. Por todo esto, se ha descrito al tejo como un ser cuya vejez no es un destino, sino una especie de etapa antes de regresar a una nueva juventud. Y también por todo esto se aconseja minimizar las intervenciones, por bien intencionadas que sean, cuando vemos un tejo anciano. Y al notar su tronco hueco o sus ramas cimbreándose hacia el suelo, sentimos el impulso de ayudarlo. Lo que hacemos muchas veces es interferir con las notables capacidades de Taxus para apañárselas él solito, algo que se le da maravillosamente bien. Esto, ojo, no significa que no podamos o debamos echarles una mano en determinadas circunstancias, pero sí que debemos tener cuidado y valorar muy bien cada caso. Y nada de barbaridades, por favor, como rellenar de cemento los troncos huecos, esto ha pasado, colocar cables o barreras que terminarán asfixiando al árbol, o apuntalar ramas, o realizar podas drásticas. De hecho, cuantas menos podas, mejor. Por supuesto, también podemos y debemos, creo yo, cuidar de los entornos donde crecen y en los que últimamente tienen alguna que otra dificultad. En las montañas cerca de donde yo nací, por ejemplo, los taxus se ven asaltados por cabras hambrientas en números excesivamente elevados y sufren por ello. En otras partes, los tejos viven en hayedos cuya sombra es demasiado profunda incluso para taxus, que ya es decir, dado que son árboles que aguantan muy bien la sombra. Ser conscientes de estas amenazas y gestionarlas adecuadamente puede ayudarles a que hagan lo que mejor saben hacer, o sea, ser prácticamente eternos. Y curiosamente, el secreto de la eternidad tal vez tenga algo que ver con los poderes medicinales que hemos descubierto recientemente. Te explico. En la actualidad, el género Taxus comprende 12 especies aceptadas. Todas ellas, que sepamos, contienen alcaloides tóxicos, las taxinas, y terpenos con efectos medicinales, los taxanos, como el paclitaxel famoso, de distintos tipos, aunque en cantidades variables en función de múltiples factores, como especie de tejo, momento del año, etc. Lo que no sabíamos hasta hace relativamente poco es que no solo los tejos sintetizan paclitaxel, sino también ciertos hongos que residen dentro de la planta sin causarle daño aparente, lo que se conoce como organismos endófitos. Ahora, lo que nadie se explicaba era por qué pasaba esto. Al fin y al cabo, si el tejo ya sabe producir paclitaxel él solito, que, recordemos, le servían para combatir patógenos fúngicos tocanarices, por ejemplo, los que pueden pudrir y degradar la madera, ¿para qué deberían sintetizarlo también sus hongos endófitos? La cosa parecía redundante, hasta que se vislumbró un motivo que tenía sentido. Antes he apuntado que los tejos a menudo rejuvenecen despertando yemas que yacen dormidas debajo de su corteza, algo que tiene ventajas evidentes, pero también tiene inconvenientes, porque durante el proceso se producen pequeñas fracturas y fisuras en la corteza del árbol, que cualquier patógeno avispado podría aprovechar para infectar a Taxus. Y se ha visto, en un caso concreto, que un hongo endófito, productor de paclitaxel, es capaz de migrar hasta el lugar donde se ha producido la fisura en la corteza de Taxus y formar como una barrera impregnada de fungicida. Así estos hongos funcionarían como una especie de, entre comillas, sistema inmune tejoístico que actúa de forma autónoma para reforzar las defensas naturales de Taxus. Porque para alcanzar la eternidad no basta con no morir de viejo, sino también evitar contraer enfermedades potencialmente fatales. Y así, Taxus puede sentarse a ver los siglos e incluso los milenios pasar. El tiempo de los tejos es inconmensurable, y así se recoge en los versos que escuchaste al principio del episodio, sacados de un manuscrito irlandés, el Book of Lismore, que se puso por escrito a finales del siglo XV. El fragmento en cuestión es una lista que menciona y ordena a varios seres vivos según lo longevos que son. La mayoría de entidades son animales, como sabuesos, caballos, ciervos, águilas o salmones. Pero el último ser de la lista es un tejo, la más vieja de las maderas en la tradición irlandesa, el que abarca inmensidades bajo sus ramas de follaje siempre verde, ocultas en el hueco de su tronco, dormidas en sus raíces venerables. Ya lo decía el poeta, 3 vidas de tejo para el mundo entero, desde su inicio hasta su final.
Tal vez. Porque si llega el día en que muera el último tejo, este será un mundo en el que nadie querrá vivir. Y hasta aquí ha llegado la senda de hoy. Que me hubiese gustado dedicarles algo más bonito, más interesante, como más todo, pero mayo ha sido un mes muy caótico y muy complicado y al final ha salido lo que ha salido. Que los taxus me perdonen. Y enhorabuenísima a Manu, a Carmen, a Roger, a Luz, a Toxo Silvestre, a Jorge, a Livia, a Laulu, a Celia, a Dani, y creo que no me dejo a nadie, pero si me he olvidado de ti, perdóname, también te doy la enhorabuena por haber acertado que la invitada de hoy serían los tejos. De los que tengo, por cierto, tantísimo material extra, pero tanto, que lo más probable es que, si puedo, salga un extra para Frutos Luminosos en Patreon con tropecientos comentarios sobre etimologías, eburones, Iberia y 1000 ramificaciones más. Tejos en el Imperio Hitita, árboles cósmicos escandinavos, tambores chamanísticos, tejos en Japón, tejos en más textos grecorromanos, tejos americanos, hay uno mexicano, el Taxus globosa, tejos y filogenética y como 1000 cosas más que me dejo pendientes. Veremos qué puede hacerse. Que apunto, en caso de que no lo sepas, te cuento que Patreon es una plataforma de micromecenazgo para apoyar a creadores independientes, como una servidora, con pequeñas cantidades cada mes y realmente no alcanzas a imaginar lo mucho que me ayuda tanto material como psicológicamente contar con este apoyo. Como agradecimiento especial, comparto material vegetófilo de distinto tipo, desde transcripciones del podcast, por supuesto, con notas extra y a veces audios extendidos, hasta reseñas de libros, ensayos o fotografías vegetófilas. Si quieres echarme una mano y ayudar a mantener este podcast y el chiringuito vegetófilo en marcha, puedes encontrar toda la info en patreon.com/ainaserice y dejo el enlace en las notas. Parece que fue ayer, cuando inaugurábamos esta temporada de Plantas sin Muerte, que debo decir he disfrutado muchísimo y espero de corazón que tú también. Ahora toca pausar el podcast durante unos meses y concentrarme en terminar el libro que tengo a medio escribir, que ya va siendo hora de que lo acabe. Pero si todo va bien, regresaré con energías renovadas, espero al menos, el próximo jueves 25 de septiembre de 2025 para dar inicio a la 11ª temporada del podcast. Así que anota esa fecha en el calendario, o si vas a echarme de menos y quieres recibir noticias mías vía email una vez al mes, ya sabes que puedes apuntarte a la tribu vegetófila en ainaserice.com. Y ahora sí, dicho esto, no me queda más que dar las gracias a los tejos que conocen los secretos de la muerte y la eternidad, agradecerte a ti la compañía, desearte un muy feliz día y que la clorofila te acompañe.